Buenas noches, licenciado. Compañera Rosita, muy buenas noches. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. Joari, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Sí, buenas noches. Janet, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Lee. Doña Marita, buenos días. Un gusto poderle saludar. Señores y señores, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva etapa. Estamos iniciando una nueva unidad, lo que es la unidad número 6. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un Muy gusto. buenas noches, licenciado. Disculpe el atraso. No se preocupe, compañero Luis. Bienvenido. Un gusto poderle saludar. Les decía que estamos iniciando ya una nueva etapa, estamos iniciando la unidad número 6 correspondiente a este periodo, estamos ya saliendo de lo que es la mitad, le hemos recorrido ya la mitad de este Licenciado, proceso buenas educativo. noches, disculpe. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo ha pasado? Un gusto poderles saludar, bienvenida. Les había dicho que estamos ya iniciando el proceso educativo correspondiente ya a la unidad número 6. Estamos ya arrancando lo que corresponde a la unidad número 6 y para los que han tenido la oportunidad de revisar el aula virtual, ustedes ya podrán haberse dado cuenta que ya se encuentra igual habilitado lo que es el foro, ya se encuentra habilitado la tarea número 1, el material número 1 y obviamente hoy vamos a desarrollar la explicación correspondiente a la clase y nos toca un tema bastante suavito, un tema bastante ameno, por decirlo de otra manera, relacionado a los members of family, que son los miembros de la familia. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el formato para recursos de aprendizaje. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 6, con el tema vocabulary, tema número 1, la familia en inglés, o de members of family, también podría ser tranquilamente. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones correspondientes a esta tarea, a este trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 1, para poder desarrollar esta actividad. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera dice, en la siguiente sopa de letras se encuentran a los miembros de la familia en inglés. Ahí tienen ustedes algunos miembros, los cuales tienen que ir encontrando en esta sopa de letras. Y es todo lo que ustedes tienen que hacer de entrada dentro de esta nueva unidad. Es algún deber bastante pequeñito que no les va a tomar más de unos 5 a 10 minutos. Es todo lo que tienen que hacer. Disculpe, licenciado, buenas noches. Dígame. Bueno, recuerden ¿cómo es lo que tienen que hacer? Para que no se les haga complicada la situación. Este cuadrito donde está la sopa de letras, ventajosamente dentro de la sopa de letras a un costado, se encuentran las palabras que ustedes tienen que encontrar, en este caso de members of family, los miembros de la familia, tienen que encontrar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a rotular la hoja, como se les solicita aquí, con todos los datos. Posterior a eso, ustedes les doy la ventaja que ustedes pueden copiar, perdón, pueden imprimir y pueden recortar esta parte de la sopa de letras. Y una vez que hayan recortado, lo pegan en su hoja de trabajo y lo proceden a resolver. Y eso va a ser todo. Con eso a ustedes se les hace mucho más fácil y mucho más rápido, ¿sí? Eso es lo que se les puede ayudar en relación a esta tarea. Tienen también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema La familia en inglés, la semana número 1, correspondientes al 17 de julio del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 17 de julio, la fecha límite de entregas del 31 de agosto y la fecha de publicación de sus calificaciones será hasta el 5 de septiembre del 2023. Ahí tenemos los lapsos, los intervalos en los cuales ustedes pueden presentar esta actividad. Una actividad bastante simple, bastante sencilla, que no les va a tomar mucho tiempo el desarrollo de esta actividad. Iniciamos, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades.
Y en pantalla ustedes pueden observar, vamos a ver el contenido del material de apoyo que nos toca revisar en esta noche, algo bastante básico, pero bastante interesante en relación a los temas que nosotros tenemos que saber, tenemos que desarrollar en función de estas actividades. ¿Cómo nosotros sabemos? Y para eso nosotros vamos a arrancar del famoso Family Tree. ¿Qué es el Family Tree? Es el árbol familiar. Tree es árbol, family, familia. Por lo tanto, familia es el árbol familiar. Es una estructura del árbol familiar. La familia en inglés, ¿sabes cómo se dice hijo en inglés? Y cómo es la estructura de hermano. Veamos a continuación los miembros de la familia en inglés, cómo nosotros podemos construir. En toda familia nosotros tenemos nuestros abuelitos, tenemos nuestros bisabuelos, porque somos bastante sortudos, tenemos una familia bastante amplia y nosotros vamos a ver la clasificación por etapas de cada uno de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestras tías y una serie de cosas. Así como de la familia política, de political families, que son prácticamente que son los suegros, los cuñados, los que de la familia política, que por el hecho del vínculo matrimonial, obviamente se estructura o se crea. Entonces nosotros vamos a ver, aquí nosotros tenemos un modelo de family tree, de árbol familiar, donde nosotros tenemos un grandfather, cuando hablamos de grandfather es abuelo, y grandmother es abuela. Entonces aquí esta palabra obviamente tiene una separación en cuanto a género. Existe una forma para decir abuelo, sexo masculino, y para decir abuela, sexo femenino. Entonces prácticamente partimos desde ahí y tenemos a grandfather y tenemos a grandmother y hay posteriormente aquellos que tienen hijos, ¿no es cierto? Entonces ahí, pues, cuando hablamos de un hermano, nosotros decimos brother, cuando hablamos de una hermana, decimos sister. Igual tiene género esta palabra y por tanto tiene formas diferentes. Brother para hombre, sister para sexo femenino, para mujer. Entonces ahí decimos hermano y hermana. Tenemos la siguiente, en este caso father, un father en este caso también puede ser husband, que en caso es esposo, entonces el padre de los chicos, ya vamos a ver cómo lo determinamos. Y tenemos mother y wife, madre y esposa. Wife es esposa, husband es esposo. Igual tienen dos determinaciones, husband y wife. Husband para decir esposo, wife para decir esposa. Igual pueden, también se los puede determinar o se los puede rotular dentro de los componentes de la familia como father y como mother. Ellos a su vez también tienen hijos. Entonces, igual, para decir hija, nosotros decimos daughter, daughter es hija, mientras que para hijo es son. Entonces ahí nosotros podemos determinar. En este caso, tenemos tres componentes de hermanos, tenemos dos hijas y tenemos un hijo. Ya sabemos, cuando queremos decir sexo femenino, hija, nosotros que decimos daughter, daughter, mientras que para hijo son. Y de esa manera es el componente más básico de un family tree, de un árbol familiar. Prácticamente nosotros arrancamos en esta primera instancia desde el grandfather hasta daughter, hasta los hijos. En este caso, ellos ya vienen a ser los nietos de los grandfathers y nosotros ya vamos a ver cómo los determinamos más adelante en las siguientes estructuras. Y tenemos la siguiente lista en cuanto a other family members, que son otros miembros de la familia. Other family members. Dentro de ellos tenemos grandson. Grandson es nieto, que podría tranquilamente ser, por ejemplo, son. Aquí podría ser grandson o puede ser granddaughter. En este caso yo digo nieta. Igual granddaughter, acá estoy diciendo nieta en referencia de grandfathers. Entonces ahí nosotros podemos determinar de esa manera. Tenemos grandson, es nieto, granddaughter es nieta, uncle, ya hemos visto que es tío, aunt es tía. Entonces igual tiene género, se separan, se distinguen por el género. Uncle es tío, aunt es tía. Cousin
es una palabra que no tiene género. Cousin sirve tanto para él como para ella. Cuando hablamos de primos, significa primo o primo, dependiendo con a quién nos estemos dirigiendo. Ahí tenemos cousin. Tenemos el siguiente nephew, que es sobrino, nephew, sobrino, niece, sobrina, y aquí empiezan a entrar ya los members, los political members, eso quiere decir los parientes políticos. Aquí tenemos father-in-law, que significa suegro, mother-in-law, que significa suegra. Aquí estamos diciendo padres políticos en este caso. Entonces tenemos cuando hablamos de sexo masculino, father-in-law. Cuando hablamos de sexo femenino, mother-in-law. Son-in-law, yerno. Son-in-law, yerno. Daughter-in-law, no era de ser. Daughter-in-law, no era. Brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, cuñado. Entonces aquí tenemos igual, pueden tranquilamente identificar cualquiera de los miembros de la familia. Y para hacerlo un poco más complejo, nosotros tenemos la siguiente etapa en cuanto a nuestro family tree, de nuestro árbol familiar. Y aquí nosotros, tomando en cuenta las determinaciones de other members of family, tomamos ya desde grandfather. Entonces tenemos grandfather y grandmother. Entonces ya, si nosotros regresamos aquí, ¿qué es lo que significaba grandmother? En este caso nosotros tenemos grandmother, tenemos abuela, grandfather, tenemos abuelo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos las dos determinaciones. Y de ahí que tenemos a father, tenemos un mother, tenemos uncle, tenemos out, tío y tía, tenemos sister, tenemos brother, tenemos en este caso cuando hablo de mí, significa que en esta etapa aquí va a estar colocada o van a estar colocados cada uno de ustedes. Obviamente esta ubicación puede variar dependiendo el número, por decirlo de esa manera, la posición de hermano que ustedes tengan. En mi caso, por ejemplo, yo soy el último hermano de todos y por ende, obviamente, si de 5 hermanos, por ejemplo, a mí me tocaría el último lugar. Que sé yo, ustedes, que sé yo, serán en la posición, serán el hermano número 2, serán el hermano número 3, dependiendo. Igual tenemos cousin. Cousin son primos, tanto para hombre como para mujer. No tiene género esa palabra. Entonces, de esa manera ustedes pueden construir un árbol familiar en el cual ustedes puedan determinar la posición, puedan incluirse dentro del árbol familiar, la posición en la cual ustedes se encuentran dentro de los members of family. Esa es otra forma que ustedes pueden hacer. Tenemos también palabras básicas. Empecemos con las palabras básicas que necesitas para hablar de la familia en inglés. Por lo general nosotros no decimos fríamente, decimos mamá, papá, abuelo, ¿no es cierto? Igual nosotros en español tenemos una serie de diminutivos que por lo general determinan un cariño, determinan un afecto un poco más apegado, ¿no es cierto? Nosotros le decimos mamá, mami, le decimos papi, ¿no es cierto? Les damos ya otras determinaciones. Entonces, igual en el inglés también existe este tipo de determinaciones. Por ejemplo, mother es la parte estructural y significa madre. Pero en cambio, mom significa mamá o mami. Entonces ya le damos con más cariño. Father es padre, directo. Dad es papá. Daddy es papi. Entonces igual lo podemos utilizar. Sister es hermana. Brother es hermano. Este brother, igual nosotros lo utilizamos acá en Latinoamérica, mucho utilizamos cuando queremos referirnos a un amigo, pero un amigo entrañable, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros utilizamos este tipo también. Pero aquí dentro de la estructura de los miembros de la familia, en este caso cuando hablamos de hermano y hermana, tiene su propia determinación. Sister para hermana, brother para hermano. Vamos a la siguiente etapa. Tenemos older sister o big sister. Cualquiera de las dos determinaciones significa hermano mayor. Older sister, hermano mayor. Big sister, hermano mayor. Cualquiera de las dos determinaciones. Older brother, hermano mayor. Big brother, hermano mayor. Younger sister, hermana, en este caso hermana menor.
Little sister igual significa hermanita en este caso, o hermana menor o hermanita, que le da otra determinación. Entonces tenemos younger sister y tenemos little sister, cualquiera de los dos. Younger brother es hermano menor, little brother es hermanito, cuando queremos hablar con más cariño, con más apego. Tenemos grandmother, que es abuela, grandma, abuela, grandmom, abuelita. Ahí nosotros le damos, sobre todo este último, el grandmom, obviamente le da un carácter más cariñoso a la determinación, que en este caso se traduce como abuelita. Grandmother, abuela, grandma, abuela y grandmom, abuelita. Tenemos el siguiente, grandfather, ya sabemos que es abuelo, grandpa es abuelo, granddad es abuelito, granddad, abuelito. Tenemos granddaughter, que es nieta, grandson, nieto, aunt, tía, uncle, tío, niece, sobrina, nephew, sobrino. Tenemos cousin, en este caso cousin tiene diferentes determinaciones, tiene diferentes traducciones. Cousin puede significar primo o también puede significar primo, no tiene género. Primo hermano o prima hermana. Por eso quiere decir que sirve tanto para el sexo masculino o para el sexo femenino dentro de la determinación de primos. Tenemos el siguiente female cousin, que es prima, girl cousin, que es prima hermana. Ahí tenemos dos determinaciones igual. Female cousin, que es prima, girl cousin, que es prima hermana. Ahora vamos a expandir un poco más a la familia, vamos a ver un poco más otros, other members of family, otros miembros de la familia adicional. Y vamos a ver de igual manera, tenemos tanto en español como también tenemos en inglés. Vamos a ver y iniciamos con el primero. Stepmother, que en este caso es una madrastra o la madre política. Stepmom, que igual se traduce como madrastra o madre política. Stepfather, que es padrastro o padre político. Stepdad es un padrastro y padre político, ahora me van a decir. Pero ¿por qué? Si stepmom y stepdad, prácticamente en el momento de traducir significa lo mismo. Prácticamente, en teoría sí, pero en la práctica, este stepdad prácticamente es con más cariño. Es como que le estuviera diciendo papi, por ejemplo, o stepmom, como que le estuviera diciendo mami, pero no es su mamá, sino es una madre política, es una madrastra. Entonces ahí pueden utilizar. Cuando es estructural, cuando es formal, stepmother o stepfather. Pero cuando ya obviamente de pronto tienen un apego, tienen una confianza, pueden decirlo stepmom o stepdad, cualquiera de las dos determinaciones. Vamos al siguiente, stepsister, que es hermanastra, eso quiere decir, no es lo que se conoce en Latinoamérica como los medios hermanos. Entonces ahí tenemos stepsister, que es hermanastro. Stepbrother, en cambio, es hermanastro, ya sabemos, sexo masculino y femenino. Stepsister, hermanastra, stepbrother, hermanastro. Half sister, media hermana. Half brother, medio hermano. Mother-in-law, que habíamos visto, suegra o madre política. Father-in-law, suegro o padre político. Sister-in-law, cuñada. Brother-in-law, cuñado. Ya entonces aquí tenemos la determinación tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino en relación a los cuñados, a los parientes políticos. Tenemos la siguiente daughter-in-law, que es nuera, y son-in-law, que es yerno. Entonces aquí podemos determinar las características de cada uno de ellos. Vamos a expandir la familia aún más. Después de todo, un buen árbol genealógico tiene que incluir a muchas generaciones. Y para ello vamos a ver las siguientes determinaciones. Si nosotros habíamos visto hasta el nivel anterior, nosotros habíamos visto, por ejemplo, grandfather, iniciamos en nuestros abuelos, o grandmother, iniciamos en nuestro abuelo y nuestra abuela. Ahora nos vamos a ir a los papás de ellos, eso quiere decir a los
bisabuelos. Y para ello nosotros vamos a ver la siguiente estructura. Para decir abuelo, simplemente nosotros decíamos, perdón, para decir abuela, en este caso decíamos grandmother, ¿no es cierto? Grandmother. Ahora nosotros le vamos a incorporar esta determinación que es great. Great grandmother. Cuando hablamos con este great, significa que nosotros estamos diciendo bisabuela. Entonces, great grandmother se traduce como bisabuela. Great grandfather significa bisabuelo. Vamos a ver la siguiente determinación. Great grandmother significa tatarabuelo. Obviamente, pues, se repite dos veces el great. Great grandmother, tatarabuelo. Great grandfather, tatarabuelo. Great out o grand out significa tía abuela. Great uncle es tío abuelo o también se lo puede determinar como grand uncle. Igual significa tío abuelo. Grand niece es sobrina nieta. Grand nephew, sobrino nieto. Great granddaughter, bisnieta. Great grandson, bisnieto. Great granddaughter, tataranieta. Great grandson, tataranieto. Cuando nosotros queremos decir un tataranieto, simplemente el great lo repetimos dos veces nada más antes que la determinación de la familia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos great grandson. Eso significa tataranieto. Y tenemos second cousin, para la parte final, second cousin, que significa prima segunda o primo segundo. Igual, tanto para el sexo masculino, para el sexo femenino, tiene una sola determinación. Second cousin. Eso significa prima segunda o primo segundo, dependiendo el momento en que estén desarrollando esta actividad. Y aquí nosotros hemos visto una serie de componentes en relación a nuestro family tree o a los members of family, los miembros de la familia en inglés, donde nosotros prácticamente podemos ya ir estructurando, podemos ir revisando cada uno de los componentes y creando también nuestro propio árbol familiar, que nos va a servir de mucho. También conocer a cada uno de nuestros parientes. Vamos a ir un poquito más a analizar todo este compendio, todas estas características en función de family members o la familia en inglés, los miembros de la familia. Y vamos a ver un poquito más en close relatives and extended family. Seguramente ya sepas decir muchos miembros de la familia en inglés, pero los puedes pronunciar. Vamos a ver. En esta parte nosotros tenemos una lista completa de family members, es decir, los miembros de la familia, los más cercanos. Vamos a ver, y nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, tenemos aquí mother, mother significa madre, father significa padre, parents, cuando yo hablo de parents, yo hablo de los dos. Por ejemplo, yo quiero decir mis padres son estrictos, por ejemplo. Ya no digo solo madre, ya no digo ni mi mamá ni mi papá, sino estoy en general, estoy hablando de los dos, unidos. Entonces yo digo parents. Parents significa padres, padres en general. Wife es esposa, husband es marido o esposo. Hija, daughter, hijo, son, hijos, children o children's, pluralizado. Entonces, cuando hablamos de children, estamos hablando de hijos. Hermano, brother, hermana, sister. Cuando hablamos de hermanos, podemos decir sibling o también podemos decir brother and sisters. Cualquiera de las dos determinaciones nos permite hablar de los hermanos, de mis hermanos. No estoy determinando uno por uno, sino más bien les estoy hablando de una forma grupal. Tenemos aquí también los miembros de la familia que llevan el prefijo grand, que habíamos visto ya en la parte final, pronunciando grand, con la D al final. Por ejemplo, abuela es grandmother, abuelo, grandfather, abuelos, grandparents, igual que nosotros decíamos parents para nuestros padres, acá para los abuelos también nosotros podemos decir grandparents. Cuando hablo de grandparents, yo hablo de todos mis dos abuelos unidos. Entonces hablo de los dos, de tanto abuela y abuelo.
Nieta, granddaughter, nieto, grandson. Y cuando hablo de nietos, grandchildren. Grandchildren, al hablar de igual de grandchildren, estoy hablando de nieta y nieto. Estoy cuando dicen mis nietos, por ejemplo, son aplicados, por ejemplo. Entonces ya no estoy hablando individualmente, estoy hablando colectivamente y por tanto yo utilizo children's, grandchildren's. Aquí nosotros tenemos esta determinación y vamos a ver los siguientes. Vamos a ver los diminutivos, como habíamos visto en la etapa anterior. Por ejemplo, de mother, tenemos mom, tenemos mommy, igual le significa a mamá, significa mami. Aquí nosotros podemos determinar, podemos ver que hay una forma para el inglés británico y también se repite la misma forma para el inglés americano. ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente lo único que cambia son las vocales, las vowels, the vowels. Para el inglés británico se utiliza con la U, mum, mummy, pero para el inglés estadounidense utilizamos con la letter o la vowel O, que en este caso es mom o mom. Tenemos father, tenemos dad o podemos decir daddy, papi, que significa ese último. Grandmother es grandma o granny, nan. Cualquiera de los dos, cuando hablamos ya con nan, estamos hablando de la abuelita, ¿no es cierto? Grandfather, granddad, children, podemos decir kids o podemos decir kiddos. Cualquiera de los dos cuando queremos darle un toque más predominante. Vamos ahora a ver a los miembros de la familia por parte de nuestros hermanos o los hermanos de nuestros padres. Eso quiere decir de nuestros tíos. En este caso, tío es uncle, tía, aunt. Primo o prima es cousin, sobrina es niece, sobrino es nephew. Ahí tenemos la determinación que tenemos en relación a nuestros tíos. Vamos a ver acá a continuación, translation practice, eso quiere decir oraciones de práctica. Vamos a intentar traducir las frases en voz alta sin mirar la traducción. Vamos a ver si nos lo podemos hacer. Y tenemos la primera oración que dice, my grandmother has 2 brothers and 3 sisters. Ya vemos, aquí tenemos grandmother. ¿Qué es grandmother? ¿Qué es lo que tiene? Dice has, tiene. Exacto. Tiene two, tenemos un número. 2 brothers, and, este and significa y. 3, en este caso 3 sisters. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mi abuela tiene 2 hermanos y 3 hermanas. Entonces, ustedes ya pueden ir determinando así en algunas oraciones. Tenemos la siguiente, I have. Está conjugando en primera persona, estoy hablando de mí mismo. Digo, I have 5 children, 3 daughters and 2 sons. En este caso digo, tengo, I have. Have es el verbo tener. Entonces tenemos aquí have. Entonces digo, I have, tengo. Hermanos, Exacto, tengo 5 children, 5 hijos. 3 hijas. 3 hermanas y 3 hijas y 2 hijos. Exacto. I have 5 children, 3 daughters and 2 sons. Tengo 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos. Dice, es lo que determina su oración. Vamos a ver la siguiente. Dice, tenemos 3 nietos, 1 nieto y 2 nietos. Dice, tenemos. We have. ¿Por qué? Porque estoy hablando ya de un entorno familiar un poco más amplio. Dice, we have 3 grandchildren, 1 grandson and 2 granddaughters. Eso dice, tenemos 3 nietos, 1 nieto y 2 nietas. Que ahí está describiendo la familia. Vamos al siguiente. Dice, mis tíos están aquí este fin de semana. My aunt and uncle are here this weekend. Eso significa, my aunt, mis tíos, and uncle, en este caso estamos hablando de mis tíos y tías, en este caso aquí, dice are here this weekend. Están aquí este fin de semana. Los abuelos de Kim son de Rusia, dice. ¿Cómo lo podemos hacer? Kim's lo utilizamos con el apóstrofe y la S al final
porque estamos hablando de la familia Kims, es un apellido y hemos de ver eso más adelante, cómo funciona. Dice Kim's grandparents are from Russia. Entonces los abuelos de Kim son de Rusia. La siguiente dice Johnsons, y vamos a ver, es como decir nosotros, qué sé yo, los Vargas, los Rodríguez, eso significa cuando nosotros ponemos al final de un nombre, el apóstrofe que es la comita y la S al final. Johnson's niece work in his uncle company. Dice la sobrina de John trabaja en la empresa de su tío. Ahí está determinante. Tenemos la siguiente, dice, my father's nephew is my cousin. Dice, el sobrino de mi padre es mi primo. La siguiente dice, my house sister is my mother. Entonces dice, mi hermana de mi tía es mi madre. La siguiente dice, that's my cousin and his wife. Esos son mis primos y su mujer. Y por último tenemos nuestra prima y su marido tienen una casa en el sur de Francia. Dice, our cousin and her husband have a house in the south of France. Entonces ahí nosotros tenemos la determinación igual de la última oración. Y así nosotros podemos construir una serie de descripciones que nosotros podemos hacer con nuestros parents, con nuestras familias, con nuestros